en el auditorio de la Universidad Monte Ávila los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Sí, yo decía que es muy oportuno el momento en que se hace este conversatorio, porque evidentemente el devenir político del país ha ido llevando a que cada vez más esta presencia invasiva de lo que pretende llamarse como una Asamblea Nacional Constituyente tenga un papel preponderante, ¿no?, en la vida nacional. Y nos estamos acercando a momentos y a tiempos que van a ser, en mi manera de ver las cosas, muy importantes desde el punto de vista político. Y creo que tenemos por delante nada más y nada menos que el hito del 10 de enero, fecha en la cual se agota el sexenio en curso y si todo marcha como pareciera que están ahora enrumbadas las cosas, pues tendremos por primera vez desde aquel referéndum fraudulento de Marcos Pérez Jiménez un presidente que ejerce el poder sin una elección auténtica en los términos previstos en los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos políticos. Recordemos que lo del 20 de mayo ha sido no solo desconocido por muchos países ya, sino además ha sido una elección abiertamente inoportuna, con partidos políticos ilegalizados, con líderes políticos que no pudieron ejercer su derecho a la participación y correspectivamente sus seguidores tampoco pudieron ejercer su derecho al sufragio por la opción política de su preferencia. Y creo que eso es un tema que al gobierno debe tenerlo muy preocupado. Yo no sé cómo va a ser esa toma de posesión, cuántos vendrán, cuántos estados y cuántos no, pero lo más probable es que se trate de juramentar ante esa Asamblea Nacional Constituyente y legítima, que con seguridad ya en varias oportunidades y probablemente hoy mismo habrán remachado el que no fuera una Asamblea Nacional Constituyente convocada de manera legítima, no solo respecto de la convocatoria al hecho constituyente mismo, sino las bases comiciales tampoco fueron consultadas. Y recordemos, y aquí está mi profesora y amiga la doctora Sosa, esa sentencia del Tribunal Supremo en aquellos tiempos muy criticada, que había que interpretarla en su espacio y en su tiempo, pero ahora a la distancia se puede ver de otra manera, en donde obligaron no solo a que la Asamblea Constituyente, en cuanto a su convocatoria, pasara por un referéndum aprobatorio, sino además las bases comiciales. Aquí nada se ha votado, ni esas bases de funcionamiento, ni el hecho mismo de la convocatoria, ni hablar del mecanismo de elección, que al final desconoce la representación proporcional de minorías y peor aún, desconoce la representación estadal para un cuerpo legislativo de esta naturaleza, y fue una elección corporativizada o una especie de cooptación en donde terminaron designados pues constituyentes de manera selectiva en aquellos nichos de poder del propio gobierno, y ya sabemos cuál es el resultado. Ahora, el nombre que yo le he dado a esta pequeña parte de la conversación es el tema de la usurpación de funciones. Pues miren, cada día queda más en evidencia que esa Asamblea Nacional Constituyente en ningún caso tiene por objeto el tema constitucional, y se pretende invocar ese supuesto poder originario, que tampoco es como lo han concebido, porque realmente no tenían otra forma de quitarse encima el poder legislativo electo democráticamente en diciembre de 2015. ¿Qué fue lo que hicieron? En el año 2015 se ganó, como saben, con más de 2/3 partes el Parlamento, la oposición se alzó con ese triunfo, y al poco tiempo, a través de una medida cautelar, por Dios, ni siquiera una sentencia definitivamente firme, sino a través de una medida cautelar,
en el marco de un proceso anulatorio del contencioso electoral, se cuestionaron unos diputados y dijeron, la Asamblea Nacional no puede seguir funcionando. Y luego vinieron hasta sentencias de amparos para terminar de maniatarla judicialmente, es decir, de desconocer el poder público más representativo del país en términos electorales y territoriales, que es la Asamblea Nacional. ¿Y cómo podía seguir operando el país sin un parlamento que pudiera dedicarse a sus funciones, no solo legislativas, sino las que más incomodan a un régimen que tiene esta característica, que son las de investigación y de contraloría? Bueno, había que crear un parlamento, como fuera. Y por eso que incluso el constituyente o exconstituyente, porque se desapareció del mapa, Isaías Rodríguez dijo, eso es un ente político. Claro, fabricaron un poder público. Y le han atribuido, Gonzalo, me avisas el tiempo, le han atribuido una supremacía monstruosa, porque realmente la supremacía del poder constituyente originario está centrado en el hecho de evitar que cualquier poder constituido arremeta contra la función natural y única que tiene una Asamblea Nacional Constituyente, que es producir una nueva Constitución. Entonces, a cuenta del carácter originario del poder constituyente, han pretendido crear un superpoder que, bueno, que ha hecho lo que le da la gana. Pero ¿qué es lo que más ha hecho? Usurpar las funciones de la Asamblea Nacional electa democráticamente en diciembre de 2015. Básicamente, si uno hace un recuento de cuáles son esos actos, decretos o leyes emanados del Poder Constituyente, cosa insólita. Por cierto, llaman leyes constitucionales, como si las demás fueran inconstitucionales, ¿no? Sí, pero eso no es poca cosa, es lo que están diciendo, es que es dictada en ejecución directa de un mandato constitucional y van a pretender darle una supremacía desde el punto de vista de su eficacia superior incluso a las leyes orgánicas. Eso es lo que está detrás de ese apellido que le están poniendo a esas leyes. Pero, oigan ustedes, simplemente a título de recuento, lo que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente durante este año y unos meses. Ha dictado la Ley Constitucional de Precios Acordados, Ley Constitucional de Creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria, Ley Constitucional del Régimen Tributario del Desarrollo Soberano del Arco Minero, Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes y obras públicas, nada menos, Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, el tema de los CLAPS, Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, Decreto Constituyente sobre los criptoactivos y la criptomoneda Petro, es decir, incluso legisla sobre lo que no existe, Decreto Constituyente mediante el cual se exonera hasta el 31 de diciembre el pago del impuesto de importación y tasas de determinación del régimen aduanero, Decreto Constituyente mediante el cual se establece la derogatoria de la ley de régimen cambiario y sus ilícitos, cosa que además es mentira, porque aquí nadie puede comprar ni vender divisas todavía. Liberaron el cambio, pero era para que creyéramos, no ha tenido efectividad ni eficacia, porque hay una serie de normas que tiene que dictar el Banco Central que no existen. Decreto Constituyente de reforma del decreto de ley de impuestos sobre grandes transacciones financieras, resolución mediante la cual se establece como precio al consumidor para los productos que ellos se indiquen. Es decir, ha legislado en materia de precios, de régimen cambiario, de abastecimiento y producción, pero además, su primer acto, ¿cuál fue? Sustituir a quien entonces ejercía la Fiscalía General de la República. ¿Y cómo? Obviando todo el procedimiento previsto en la Constitución para ese fin. O sea, no solo es que usurpó la función de la Asamblea Nacional en cuanto a la designación de ese funcionario que forma parte esencial del poder ciudadano, sino que lo hicieron de un plumazo y como les dio la gana. Pero además,
Ayer designaron un nuevo contralor de la misma manera. Y designaron a la vicefiscal de la misma manera. Y adicionalmente, el presidente de la República ha rendido cuentas ante esa asamblea, que además ha pretendido convocar un proceso electoral que fue el del 20 de mayo. Pero no, o sea que la usurpación de funciones hasta del propio Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, ayer aprobaron el presupuesto general de la Nación para el año 2019 en petros. Es decir, en una moneda que no existe. Además, en abierta y flagrante violación de la Constitución, que establece que la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. De modo que esta constituyente no solo ha sido ilegítima en su convocatoria y en su forma de elección, sino en su desempeño. Se ha dedicado a usurpar la función del poder público más representativo en términos democráticos, porque allí están, en ese poder legislativo electo en el 2015, todos los representantes de todos los estados, y por eso es que tienen esa función, y por eso es que tenemos un gobierno que es esencialmente presidencialista, pero con sujeción parlamentaria. Pero resulta que además, lo único que ha debido haber hecho, que es plantear una nueva constitución, no lo ha hecho. Al contrario, hemos visto que por ahí circuló una especie de Frankenstein constitucional, una cosa que era una ensalada que mezclaba las leyes del poder popular con la reforma frustrada de Chávez, con el tema del plan de la patria, que por cierto dicen que es una ley, y eso no es ni puede llegar a ser una ley nunca, porque no regula supuestos de hecho, no tiene consecuencias jurídicas, no ha pasado por el proceso de formación de las leyes, ni mucho menos. Pero esa especie de experimento constitucional que plantearon y que pusieron allí, bueno, resulta que la propia Asamblea Nacional Constituyente la ha rechazado y ha dicho, no, eso no es. O sea, alguien se tomó esa tarea, está trabajando ahí una pila de horas para hacer eso, mal hecho, pero eso es un producto. Entonces después, el constituyente Escarrá, ahí lo dejo, no sé por qué se ríen, pero bueno, ahí se los dejo. Dice que él está trabajando en un proyecto, pero resulta que hay unas contradicciones enormes dentro del propio sector oficial, porque el día que hagan aprobar, con o sin referéndum, que es lo que debería ocurrir, ese proyecto de constitución, la Asamblea Nacional Constituyente se extingue por cumplimiento de su objeto, se apruebe o no el texto que ellos propongan. Entonces yo veo difícil que el presidente de la Asamblea Nacional y las fuerzas que él representa dentro del esquema de gobierno, que se ve que es un gobierno multifactorial, donde hay muchos factores de poder, vaya a entregar tan fácilmente esa especie de invento ilegítimo que hicieron, pero al cual le han reconocido todo el poder del mundo. Y el otro problema que tienen es que cuando presenten un nuevo texto constitucional, si realmente alteran el esquema de organización político-territorial de la República y el poder público, van a tocar intereses de mucha gente que está allí, que ha sido electa según los estándares de ellos, pero que están ejerciendo los cargos, y eso genera unas complicaciones políticas en lo interno terribles, sin contar con que dentro del propio chavismo, entre comillas, como movimiento, habrá gente que pensará que no está de acuerdo con que de alguna manera se toque finalmente el legado de Chávez. Por eso es que ahora Cabello dice, no, pero es que puede a lo mejor ser una reforma. Por cierto, otra frase genial de Cabello en estos días, larga vida a la constituyente. Óiganme eso, por Dios. Entonces, ahí hay un enredo. Y el otro factor que les complica la vida es que si ponen sobre la mesa un proyecto de constitución y la gente que no vote porque no reconoce este árbitro electoral, que es una de las tesis que está planteada, o que vote no, va a ser infinitamente mayor a la probablemente
muy raquítica participación de electores que se pronuncie en favor del sí. Y eso le va a quitar muchísimo peso a esa supuesta constitución. Que finalmente, y con esto termino para no extenderme más, es una constitución que al final la podrán aprobar incluso a través de esa especie de agua bendita constitucional que tiene la sala constitucional, que le digan, no, esto sí es, esto está aprobado, porque lo que hay en las bases comiciales es un exhorto a que se le consulte al pueblo esa constitución. Y al ser un exhorto, obviamente no tiene un carácter mandatorio y vinculante, y ellos podrán hacer lo que les da la gana. Esa Asamblea Nacional Constituyente e ilegítima es el sujeto político activo que ha concretado en Venezuela una ruptura del orden constitucional. Y eso, tarde o temprano, tendrá que ser objeto de procesos judiciales y de establecimiento de responsabilidades dentro y fuera del país. Bueno, muchas gracias y quedo a la orden si hay otro.